Ajá, bueno, Aguanta. ahí está grabando. Bueno, glándulas anexas entonces, chicos, de aparato digestivo. Recordemos que cuando habíamos hablado del aparato digestivo, habíamos hablado de un largo tubo, un tubo con diferentes tipos de dilataciones en ese tubo digestivo, y a ese tubo digestivo le iban a llegar sustancias provenientes de glándulas que están fuera de ese, como les dije recién, de ese tubo. Esas glándulas son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Arrancamos entonces con las glándulas salivales. Las glándulas salivales están ubicadas en la región del cuello o de la cabeza del animal. Entonces, si ustedes prestan atención, todo lo que sean músculos masticatorios van a estar, o músculos del cuello también, parte superior del cuello, van a estar comprimiendo estas glándulas en el momento de la masticación. Por lo tanto, es casi directamente proporcional la cantidad de saliva a los movimientos masticatorios que tenga el animal. Tenemos diferentes tipos de glándulas, hay muchas, pero fundamentalmente son tres las más grandes. Las parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Las glándulas parótidas, que en nosotros los humanos se inflaman cuando se genera esta virosis, la papera, estas glándulas parótidas se inflaman porque son de tejido epitelial. Entonces, tal cual como cualquier otro epitelio germinativo, habíamos dicho, otros epitelios, tienen la capacidad de inflamarse. Entonces, las parótidas son las glándulas que están ubicadas en la región por debajo del ángulo que genera la mandíbula y secretan saliva, obviamente, y van a ser, en general, utilizadas en el momento de la masticación. Estas glándulas parótidas no son las principales en cuanto a secreción de saliva son las siguientes, que son las glándulas submaxilares, que se van a conseguir en la carnicería como molleja, y estas glándulas submaxilares, por su tamaño, etcétera, etcétera, son las más grandes. Por último, tenemos las glándulas sublinguales, que como su nombre lo indica, están debajo de la lengua. Las glándulas parótidas tienen su conducto, que es el conducto de Stenone, después está el conducto de Wharton, el conducto de Riviño, eso no tiene ninguna importancia. Ustedes sepan que los nombres, parotia, submaxilar, sublingual, después hay otras que están en las paredes, hay glándulas linguales, hay glándulas faríngeas, y lo más importante es entender que son directamente proporcionales a saliva a la cantidad de veces que masticamos. Vamos directamente al grano. ¿Qué es la saliva y cómo funciona? La saliva es un líquido viscoso formado por este epitelio, que es secretor, y que al cabo de un día, pongámosle promedio, puede producir entre 50 y 150 litros, promedio 100 litros de saliva por día. ¿De qué va a depender la cantidad de saliva? Y va a depender justamente del elemento que nosotros coloquemos en el rumen, que flote, que active la lengua de forraje, que active el movimiento de la rumia y que vuelva a la boca. Entonces, si yo pongo mucho elemento que flote, voy a volver a la boca y voy a generar 100, 120 litros de saliva. Si los elementos son muy finos, finamente molidos, esos elementos van a decantar y no van a generar rumia. ¿Qué va a pasar con todo esto? Lo que va a pasar con todo esto es que el pH de la saliva es alcalino y el rumen tiene pH ácido. Entonces, más saliva ponemos, menos ácido se nos vuelve el contenido ruminal. Por lo tanto, si yo tengo elementos que hacen producir mayor cantidad de masticación, estoy generando que aumente el pH del rumen. Y aumentar el pH del rumen es generar que vaya a la neutralidad, o sea, subirlo a 5,5, 6, 6,5,
para tratar de que las bacterias no sufran muerte, o los microorganismos no sufran muerte por ese cambio de pH. O sea que entre todas las funciones que hace la saliva, que es de formar el bolo alimenticio, etcétera, etcétera, tenemos entonces como elemento principal este del pH. En segundo lugar, y no menos importante, es que cuando en el rumen hay un desbalance, porque los microorganismos no pudieron generar proteínas o aminoácidos a través de la formación microbiana, porque no tienen ATP, porque nosotros nos quedamos cortos al brindarle energía, al brindarle energía nos quedamos cortos, genera amoníaco, ese amoníaco empieza a circular por el organismo, en el hígado se va a generar urea, y esa urea comienza a transitar a través de las arterias, de los capilares, y se va a eliminar por estas glándulas salivales. Entonces tenemos dos efectos. Por un lado el efecto tampón, que es uno de los principales, y por el otro el efecto que es de proveer al rumen o a los microorganismos que están en el rumen del nitrógeno de arranque para que puedan empezar a formar sus aminoácidos. Así que tenemos entonces dos funciones principales. Lo demás también es importante, pero esto sería lo principal respecto de la saliva. Y acuérdense que se consume como molleja. Igualmente, que se llama molleja del cogote, fíjense cómo lo dicen en la carnicería, que son más redondeadas, pues generalmente son mucho más redondeadas que la otra molleja que era el timo, que estaba en el espacio mediático. Hasta acá tenemos entonces la primera de del grupo de glándulas. El segundo, por lo menos en orden como lo pusimos en el libro, es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta, por lo tanto, como glándula de secreción interna y como glándula de secreción externa, podemos visualizar su estudio en la parte de hormonas, cuando vimos glándulas y hormonas, o acá en aparato digestivo. Cuando vimos glándulas de secreción interna y nombrábamos todas, decíamos que el páncreas producía insulina y glucagón, que eran las que regulaban la glucosa desde la sangre hacia los tejidos para metabolizarla o para depositarla como glucógeno, o bien la vía inversa, que es desde glucógeno generar glucosa para ponerla a disposición de los capilares, de la sangre, y a disposición de las células para nuevamente quemarla. Entonces, la insulina generaba la utilización, ya sea como elemento energético o como depósito, y el glucagón generaba el desdoblamiento de ese glucógeno para llevarlo como glucógeno a sangre. Por lo tanto, tenemos entonces la primera de esas secreciones, que es la endocrina, que eso lo vimos en el capítulo de glándulas y hormonas. La segunda, que es la que nos compete a nosotros en el aparato digestivo, es la secreción exócrina. Entonces, como secreción exócrina, el páncreas produce jugo pancreático. El jugo pancreático es alcalino. Fíjense que tanto en saliva como en jugo pancreático, también vamos a ver la bilis como tercera de las glándulas que secreta bilis. Vamos a ver que son de pH bastante alcalino, y recordemos que teníamos una secreción ácida de ácido clorhídrico a nivel del cuajar, porque se eliminaban los protones que venían del metabolismo de los hidratos de carbono, y en ese momento se nos generaba un hidrógeno para acidificar el estómago, y se nos genera el ion bicarbonato, que va a ir eliminándose en diferentes sectores del aparato digestivo como ion bicarbonato, aumentando el pH. Entonces, cuando salimos con un quimo ácido desde el cuajar, le comenzamos a inyectar jugo pancreático, inyectamos las enzimas y el moco que generan las paredes, y vamos a inyectar la bilis. Toda esta mezcla va a ser de naturaleza alcalina para que las enzimas puedan actuar mejor.
Por lo tanto, el jugo pancreático es alcalino, tiene gran cantidad de aguas, electrolitos y fundamentalmente el ion bicarbonato famoso, que lo venimos viendo desde el comienzo de la cursada. Bien, ¿qué tiene este jugo pancreático? Tiene enzimas. Entonces, si yo volviera para atrás, que no lo voy a volver a hacer porque nos vamos a complicar, tenía una lista de enzimas que las producía la mucosa del duodeno. Recuerdan, ¿no es cierto?, que las dimos el otro día, que era enteropeptidasa, amino y dipeptidasas, dextrinasas, maltasas, sacarasas, lactasas, nucleotidasas y nucleosidasas. ¿Tenemos que aprenderlo? Sí, señor, hay que aprenderlo, porque después en nutrición y en producción animal, recuerden que se los van a pedir. Entonces, nosotros en anatomía ya comenzamos a comentarles cómo funcionan estas enzimas. Estas enzimas que yo nombré el martes van a complementar la acción de estas otras que vamos a ver en el páncreas. Fíjense, proteasa, lipasa y amilasa. Después más abajo en el cuadrito estarán los ácidos nucleicos, que por ahora no entran en el cuadro, que ahora después lo vamos a bajar un poquito más. Pero fíjense, proteasas. Entonces, el páncreas produce sustancias enzimáticas que desdoblan las proteínas. Fíjense a la izquierda enzima, a la derecha proteína. Tripsina, fundamental que se la acuerden, pero recontra fundamental. La tripsina se elimina como tripsinógeno porque la tripsina activa desdoblaría nuestros propios tejidos. Entonces se elimina como una, mejor dicho, preenzima, que es el tripsinógeno. Cuando el tripsinógeno llega al intestino, la enteropeptidasa que la generaba la mucosa del tubo digestivo, la activa y la transforma en tripsina. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros a los animales le damos de comer mucha soja. Y la soja debe ser calentada, debe ser inactivada, porque tiene un factor antitrípsico, fíjense, antitripsina, que nos va a imposibilitar una buena alimentación del animal. Es más, cuando estos factores antitrípsicos están en el organismo, en el aparato digestivo, el animal comienza a deteriorarse muchísimo. Entonces, por eso no podemos dar las legumbres, como cuando comemos nosotros, otras legumbres, no podemos comerlos crudos porque ocasionaríamos un trastorno digestivo importante. Por eso es que les digo y les repito, tripsina y antitripsina o factores antitrípsicos de la soja, es muy importante, es una pregunta que va a estar seguro en alguna parte, que no me interesa que sea por el hecho del parcial, pero sí para que el día de mañana ustedes sepan, o cuando van a dar nutrición, que hay que ver si la soja fue bien desactivada o no, para que ustedes la puedan comprar. Bueno, eso por un lado, tripsina, muy importante. Quimotripsina sería otra sustancia química parecida, enzima. Carboxi, fíjense, grupos carboxilos, rompen los grupos carboxilos. Carboxipolipeptidasa. Estas tres son las que desdoblan las proteínas y las llevan a unidades menores. Fíjense que ahora, una vez que tenemos unidades menores, si yo siguiera la lista para abajo, no voy a encontrar cómo el páncreas me ayuda a terminar en aminoácidos. No se olviden que la digestión es terminar las proteínas en aminoácidos para que estos puedan ser absorbidos. Eso lo dijimos el otro día. Entonces, ¿qué hago? Yo una proteína la transformo en polipéptidos o un poquito más en dipéptidos. ¿Y después qué pasa? Bueno, lo que pasa es que las otras enzimas que nombramos el martes, o sea, aminopeptidasa y dipeptidasa, completan la acción de estas enzimas terminando de desdoblar las proteínas o polipéptidos hasta sus unidades que son los aminoácidos. Por lo tanto, si le dimos de comer una proteína, ahí cuando ustedes dicen sustrato, proteína, ¿de qué proteína estamos hablando? Pregunta de recontraexamen.
¿De qué proteína estamos hablando? 1, bacteriana. 2, bypass. No hay otra. Bacteriana, y repito, cada vez que digo bacteriana, quiero hablar de microorganismos. Puede ser cualquier otro microorganismo. Entonces, ¿qué proteínas son las que van a actuar? Sobre las que van a actuar, ¿qué sustrato? Proteína bacteriana, la biomasa, que la vimos del martes, y la proteína que es bypass. Entonces yo puedo decir, arranco con la tripsina y la quimotripsina y la carboxipolipeptidasa llevando unidades menores, rompiendo una cadena. Una cadena, piensen lo que estamos diciendo, una cadena tiene eslabones, ¿cierto? Entonces yo puedo partir la cadena al medio, puedo partirla en 4 o 5 pedazos y después ir partiéndola en unidades menores hasta llegar a obtener cada uno de esos eslabones, que son los aminoácidos. Entonces, ¿qué eslabones tenemos? Y bueno, tenemos muchos aminoácidos, algunos esenciales, otros no esenciales. Entonces, yo en esa cadena, en la cadena de la bacteria, en esa cadena de proteína, puedo tener 3 eslabones de hierro, 3 eslabones de cobre, 3 eslabones de bronce, 2 de hierro, otra vez, 3 de bronce. Yo puedo tener toda esa secuencia que me va a dar la proteína bacteriana. Cuando yo pueda separar todos esos eslabones, el código genético de la vaca, del humano, del perro, del gato, de lo que sea, va a empezar a unir esos eslabones de acuerdo al ADN, a la matriz de ADN que tenga cada célula, dando proteína de vaca, de humano, de cerdo, de lo que sea. Entonces, sí o sí, yo tengo que llegar a las unidades, por eso la digestión se realiza sobre moléculas que puedan tener 2, 3 o más partículas, eslabones, que lo tengo que después acomodar a como la genética dé. Entonces yo cualquier proteína que ponga en ese medio me va a ser útil. Incluso, y por suerte, para los rumiantes, la bacteriana. Así que ese es el fundamento de la digestión, poder llegar a absorber esa sustancia. Si yo pongo una celulosa, fíjense, el pasé al hidrato de carbono, si pongo una celulosa en el duodeno, ¿lo puedo digerir? No, porque no tengo enzima. Si pongo una proteína, sí. Si pongo un almidón, sí. Si pongo un lípido, también. Así que ahí hicimos otra vez el reconto de lo que es un rumiante y también de lo que es la digestión a nivel del duodeno. Vamos a las lipasas. La lipasa, habíamos visto que había una gástrica y ahora hay una pancreática. ¿Qué es lo que hace una lipasa? Transforma los lípidos separando el glicerol más los ácidos grasos. ¿Cuáles son esos ácidos grasos? Depende del lípido. Habíamos visto 3 ácidos grasos, ¿se acuerdan? Acético, propiónico y butírico, eso los dejamos. Después, de acuerdo a la cantidad de carbono, caproico, caprílico, láurico, milítico, estiárico, araquidónico, oleico, linoleico, linolénico, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas cadenas, nosotros para poder ese lípido poder ser ingerido, entonces tenemos que desdoblarlo en monoglicéridos o ácidos grasos libres, mejor dicho, y glicerol. Y ahí recién van a ser absorbidos, ¿correcto? ¿Y de dónde vienen esos lípidos? Pregunta de examen. ¿De dónde vienen esos lípidos? ¿Sobre qué lípido actúa la lipasa? Sobre los lípidos de la bacteria. Ah, bueno, la misma respuesta que la anterior. ¿Y qué otro lípido? El pasante. Perfecto. Bueno, la otra enzima que tenemos es la amilasa pancreática. Así que fíjense, proteasas, lipasas, amilasa. La amilasa pancreática actúa sobre el almidón o productos intermedios y lo desdobla transformándolo en unidades menores. Si llegué a una dextrina, ya voy a tener una dextrinasa. Si llego a una manosa, a una maltosa, yo voy a tener ya un disacárido para poder desdoblarlo en glucosa más glucosa.
Conclusión, es una cadena que parte del almidón y llega a terminar en moléculas de glucosa y ahí recién se absorbe. Cuando el páncreas está inflamado, estas enzimas pasan a sangre y son detectadas a través de análisis sanguíneo. Por lo tanto, si hay algún problema digestivo, algún dolor abdominal, etcétera, etcétera, hacemos entre los diagnósticos el de amilasa pancreática. Y si está aumentado los valores en sangre, quiere decir que el páncreas está inflamado, está con algún proceso infeccioso, tumoral, etc. Después tenemos los ácidos nucleicos. Fíjense que desdoblamos el ARN, el ADN. Y acuérdense que el otro día hablábamos de nucleotidas y nucleosidasa. La nucleotidasa separaba el fósforo, la nucleosidasa después separaba la pentosa más la base. O sea, si era ribosa o desoxirribosa. O sea que ahora, una vez que tenemos las pentosas, las mandamos a sangre y el organismo hace el ADN o el ARN como quiera. Bueno, hay otras, como dice ahí en el cartelito, elastasa, estearasa, lecitinasa, que para ustedes las 4 principales serían las de arriba. Muy bien. ¿Cómo se regula todo esto? Fíjense, 2 formas de regularlo y lo venimos hablando desde el otro día. Hay una regulación humoral y una nerviosa. ¿Qué quiere decir humoral? Que hay hormonas. ¿Qué pasa con esas hormonas? Ahora lo decimos. Y hay una regulación nerviosa. ¿Qué pasa con el sistema nervioso? Arrancamos por este último. El sistema nervioso autónomo, el nervio vago. ¿Qué es lo que genera? Que se secrete y que se mueva. Que se secrete ¿qué? Acá en el páncreas. Y que se secrete el jugo pancreático. ¿Cómo se va a secretar la bilis? Como las otras enzimas. Y respecto a la regulación humoral, y bueno, si yo en la fase cefálica de la digestión comencé a liberar sustancias porque secreto a su vez hormonas que generan la secreción de enzimas, aunque parezca un trabalengua. Entonces, vamos a una comida, nos sentamos a comer, entonces nos dicen, bueno, ¿qué querés comer? Y mira, tengo esto, en la medida que ya vamos pensando en el alimento, ya vamos generando una fase cefálica que regula la parte nerviosa, que regula la parte humoral, y nuestro aparato digestivo comienza a ponerse en marcha y va a realizar una mejor digestión que si arrancáramos de cero, o sea, la preparación de ese aparato digestivo. ¿Y esto pasa en los animales? Claro que pasa. Nosotros mientras preparamos el alimento, se lo brindamos bien, se lo brindamos con buen olor, escuchan ellos, están escuchando cómo nosotros preparamos el alimento, entonces van generando esa sensación de apetito y esa sensación de movimientos intestinales, de movimientos gástricos, porque esto corresponde a esa preparación digestiva. Así que entonces, ahora después vamos a hablar de la hormona que genera la contracción del páncreas, que es la pancreosinina. Si se acuerdan, la teníamos en el cuadrito anterior, de páncreas, pancreosinina. Así que entonces, fíjense cómo terminamos la segunda de las glándulas y está ubicada. ¿Dónde está ubicada? No sé si lo dijimos, pero me parece que no. Cuando nosotros salimos del píloro y entramos en el duodeno a 60 centímetros, se generaba la secreción del hígado. Y 30 centímetros más atrás la secreción del páncreas. Y esta secreción del páncreas más la secreción del hígado más la secreción del tubo hace que se forme el quilo. Acuérdense que se llamaba quilo. El proceso de quilificación. Y no sé lo que quería decir, pero me fui por las ramas. En el caso nuestro de los humanos, no desembocan 60 o 30 centímetros, desembocan los dos juntos. O sea que cuando hay algún trastorno hepático, generalmente, o puede haber un trastorno pancreático y viceversa. Por ejemplo, un cálculo de bilis que venga bajando, de vesícula biliar, que venga bajando, puede ocasionar la inflamación de los dos órganos, porque desembocan juntos.
Así que entonces tenemos el páncreas con las dos, como glándula mixta, con las dos secreciones, endocrina y exócrina. Bueno, en cuanto al hígado, el hígado es una glándula muy, pero muy grande con respecto a todas las que venimos dando. También está considerada una glándula mixta. Produce una secreción entre todas las funciones que tiene y que después la vamos a ordenar. Produce un líquido que tiene una secreción líquida que cumple funciones digestivas. Entonces, la pregunta es, ¿el hígado produce enzimas? No. Las enzimas las produce el páncreas y las produce el tubo. Y entonces, ¿qué produce el hígado? El hígado produce bilis. Y la bilis va a ayudar a la digestión, fundamentalmente de las grasas. Entonces, todas las grasas que vayan pasando por el duodeno y yeyuno van a ser emulsionadas por la bilis para que la lipasa pancreática tenga más superficie de acción. Entonces, ahora después la volvemos a ver. Vamos al hígado como glándula. Dijimos que era una glándula de secreción mixta, está ubicada inmediatamente detrás del diafragma, inmediatamente detrás del diafragma. Es una glándula muy grande, pesa 4 o 5 kilos o más, un bovino grande, adulto, y está envuelta por una cápsula que se llama cápsula de Gleason. El páncreas también está envuelto por una cápsula. Cuando esto se inflama, duele mucho, el hígado duele, el páncreas duele y duele mucho. Pasa para más abajo, Mati. Y la secreción del hígado, vamos pensando lo que decimos, la secreción va a ser que conecte el hígado con el intestino. Vuelvo otra vez para atrás y hago un paréntesis. Si yo tenía un tubo digestivo por el que transita todo el material que está siendo digerido, ¿cómo interviene en la digestión el hígado? Bueno, el hígado está fuera de ese tubo, de ese circuito. Pero, acuérdense, todos los capilares que vienen, arteria que viene del corazón, que se transforma en capilares, y llegan a los estómagos, al estómago o al intestino, todos esos capilares tendrían, y en realidad vuelven, pero tendrían que volver directamente al corazón. Sin embargo, lo que van a hacer esos capilares es pasar por el hígado a través de la vena que se llama porta. Acuérdense, vena porta. Entonces, ¿qué hace la vena porta? Va desde el intestino hacia el hígado y del hígado se transforma en una vena llamada hepática, no existiría otra forma de llamarlo, para volver al corazón a través de la vena cava caudal. Si recuerdan, si no recuerdan, después lo tendremos que ver para el final o para... Pero habíamos dicho, nosotros vamos a un órgano por arteria y volvemos, entramos al órgano, capilarizamos y volvemos por vena. Acá, en lugar de ir directamente capilarizando, va a venir esta vena porta desde el aparato digestivo. Por lo tanto, la circulación de la sangre va a ser doble. Por un lado, va a tener la circulación común que tiene cualquier órgano por la arteria hepática, y a su vez va a tener la circulación que viene de la vena porta. Si ustedes vieran un dibujito que tenemos en alguno de los PowerPoint, van a ver cómo se mezclan esas dos sangres, la que viene arterial y la que viene de la vena porta. Ingresan al hígado y ahí entregan por un lado oxígeno, si es la arteria hepática, y por el otro todos los nutrientes que vinieron del aparato digestivo. Muy bien. Entonces, ¿qué le entregué yo al hígado? Materia prima. ¿Qué materia prima le entregué? Aminoácidos, sí. ¿Qué más? Glucosa, ¿qué más?
ácidos grasos. ¿Qué más? ¿Qué más se absorbió? Calcio, muy bien. ¿Qué más? Hierro, perfecto. Todo lo que pusimos en la comida. Vitaminas, vitamina A, B, C, D, E, F, G, H, I, todas las que quieran. No hay todas esas, pero es una forma de decirlo. Entonces, todo eso va a parar ¿a dónde? A los hepatocitos. ¿Qué es un hepatocito? Es un laboratorio. Y al lado que hay otro hepatocito que es otro laboratorio. Y todos esos lo que hacen es recibir y depositar, transformar, generar, depositar, transformar, generar, va bien. ¿Qué deposito? Si le doy glucosa, empieza a unir la molécula de glucosa y me lo deposita como glucógeno. O sea que el hepatocito va a ser recontra dulce. Sí. ¿Qué más? Si le doy vitamina, también va a depositar. Si le doy aminoácidos, y si le doy aminoácidos va a generar proteína. Perfecto. Si le doy algún lípido, algún ácido graso, formará un lípido. Depositará grasa. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de un órgano muy noble, muy noble. Vamos andar a la fotito de arriba, si podés, Mati. Muy noble. Que si le cortáramos un pedazo, porque se lo donamos a un hermano, un hijo, lo que sea, si cortáramos un pedazo, se vuelve a reestructurar. Acuérdense que había células que no se reestructuraban, el hígado sí. Entonces, si yo tengo una arteria, una vena, puedo sacar un pedacito de órgano, se lo pongo a otro individuo y puede funcionar. Por eso el trasplante hepático. Bueno, vamos más abajo. Y ahora decimos, con todo lo que yo le di al hígado, ¿qué hace? Un poquito más arriba, más arriba. ¿Qué hace con todo lo que le di? O más abajo, bueno, para vos más abajo, dale, un poquitín más abajo, ahí está. ¿Qué hace con todo lo que le doy? Y bueno, con todo lo que le doy genera sustancias. Esas sustancias van a ir por los conductos excretores, fíjense arriba el título, conductos excretores, que se van a ir organizando para comunicar el hígado con el duodeno. Esos conductos excretores se van a denominar hepáticos. Va a haber uno derecho, uno izquierdo, no importa. Va a ser un conducto hepático, que no va a llamarse de esa forma hasta terminar de desembocar en el duodeno. ¿Qué es lo que va a pasar? El hígado de algunas especies, en el caso de los rumiantes y en el caso nuestro, tenemos un depósito de la sustancia que se excreta, que se llama bilis, y esa bilis que va saliendo por esos conductos va a ser almacenada en la vesícula biliar. Ahora después vemos vesícula biliar. Mientras tanto, decimos, la bilis que se secreta en el hígado es eliminada a través del conducto hepático, viene viajando por ese conducto hepático y cuando llega al duodeno, va a haber un esfínter que le va a impedir que salga hasta que el nervio vago no lo diga o alguna hormona nos lo diga. Entonces, al encontrarse cerrada esa salida al duodeno, se empieza a acumular. Y empieza a acumular la bilis. Y si se acumula y va hacia atrás, digamos, venía circulando en una dirección y ahora se está acumulando hacia atrás, va a tener una vía de escape hacia la vesícula biliar. Por lo tanto, se forma como si fuera una Y. Por un lado viene la bilis viajando, llega, no puede salir y se acumula. Y cuando se acumula, toma la otra vía hacia la vesícula biliar. Entonces, la bilis se empieza a almacenar en la vesícula biliar. ¿Qué hace la vesícula biliar? Concentra la bilis. Entonces, si tiene 10 centímetros cúbicos, la concentra 10 veces y forma 1 centímetro cúbico. De tal manera que con menores cantidades voy a tener mejor aporte digestivo. Y a veces la concentra tanto que puede provocar un cálculo en la vesícula porque precipitan las sales que tienen en el interior. Entonces, lo único que hace la vesícula es almacenar y concentrar.
concentrada. Entonces, como conductos excretorios son los que generan la bilis, llevándola hacia el duodeno. Cuando el alimento pase por el duodeno y el sistema nervioso y el hormonal lo indiquen, se inyecta bilis a ese kilo. Entonces, fíjense que si yo estoy aportando jugo pancreático, estoy inyectando bilis, estoy inyectando saliva con la fase cefálica, es importante tenerla en cuenta. Bueno, de circulación de la sangre más o menos lo dijimos, es complicadísimo. Si estuviéramos en clase sería mucho más fácil, muchísimo más fácil. Pero bueno, la circulación de sangre en el hígado, entonces, por un lado tienen el aporte de sangre que viene desde el corazón y por el otro el aporte de sangre que viene del intestino. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Ahí tenemos vesícula biliar, que creo que se los expliqué. Lo que no les dije es que el conducto hepático viene del hígado, por eso es hepático, y de la vesícula sale el conducto cístico, y se unen para formar un conducto que se llama colédoco. Colédoco. Por eso la hormona que estimula la secreción de la vejiga, la contracción de esta vesícula biliar, no vejiga, vesícula biliar, se llama colecisto de vesícula, colecistoquinina. Si se complica mucho, no es justamente para ocasionarle ningún daño cerebral a ustedes, sino que es para que entiendan cómo funciona nada más. Después, para explicarlo, para tomarlo, tomamos mucho menos. ¿Cuál es la función de la vesícula? ¿Cuál es la función de la bilis? Pero de alguna manera tienen que entender que hay un proceso de explicación de todo esto. El hígado es un órgano muy noble, pero también se enferma. Ustedes imagínense, tomaron alguna sustancia etílica que llega al estómago y empieza a ser absorbida, alcohol, por ejemplo. ¿A dónde va a ir a parar? Por la vena porta, al hígado. Y si comieron mucha grasa y mucho, ¿a dónde va a ir a parar? Al hígado. Y si están tomando antibióticos y antiparasitarios como la vaca y, no sé, ibu no sé cuánto y paraceta no sé cuánto, ¿a dónde va a ir a parar? Al hígado. Entonces el hígado empieza a sufrir. Estas son Superman, los hepatocitos son Superman totales, hacen todo. Pero si yo los empiezo a matar con tóxicos, puedo generar una destrucción, primero aguda, después crónica. Hoy me preguntaban qué es la cirrosis hepática, y bueno, si vos estás tomando un determinado medicamento, sustancia, alcohol, lo que sea, durante mucho tiempo, generó la destrucción de esas células. ¿Pero no era que se recuperan? Sí, pero depende de la cantidad de tóxico que metas. Otro ejemplo importante en los bovinos. Los bovinos en el norte, de Santa Fe para arriba, digamos, del paralelo 28, que sería ya, o un poquito antes de Santa Fe para arriba, ya empiezan a tener lugares con garrapatas, y la garrapata es muy difícil controlarla. Entonces los animales deben bañarse. ¿Y cómo baña una vaca? Que la meto en la ducha. No, hay unos bañaderos especiales, unos piletones especiales, donde el animal viene caminando, se tira a esos piletones, y no le queda otro porque lo venimos arreando, se tira y después con una horquilla de madera se le mete la cabeza abajo del agua y queda totalmente inmerso el bovino en ese líquido que tiene sustancias para matar las garrapatas. Y el animal va a querer respirar abajo del agua, si nunca lo metieron bajo el agua, y empieza a tragar ese líquido, se intoxica y a veces se mueren porque está muy mal preparado, porque está muy concentrado. Y bueno, ¿y dónde está el daño? En el hígado. Y si el hígado comienza a tener un daño importante y generalizado, no produce más proteína, no produce más esto, van a ver ahora todas las funciones que cumple. Así que entonces piensen que todo lo que intoxicamos al organismo termina en el hígado. Así que imagínense cuando se comen un hígado,
cuando se comen algún hígado, un bifecito de hígado, qué es lo que pueden estar comiendo. Esa foto que ustedes ven ahí es la de la vesícula biliar. La vesícula biliar dijimos que almacena bilis. Y el contenido o esa bilis se llama hiel, H-I-E-L, se llama hiel. Cuando se carnea un animal y se toca la vesícula con el cuchillo, esa hiel es extremadamente amarga, y inutiliza la parte donde la tocó, la inutiliza directamente. Ya van a ver la forma, ¿no es cierto?, la parte química de lo que es la bilis. Así que bueno, la palabra hiel, anótensela, es importante saberla porque en el campo, y aparte dicen, vos sos amargo como la hiel, querido. Es un dicho muy campero también, amargo como la hiel. ¿Qué es la hiel? Entonces es la bilis. Bueno, creo que arriba no quedó nada, vamos a las funciones del hígado. Baja, 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 baja. Baja, baja, desintoxicante, no me interesa todavía, proteinogénica no, seguí bajando, 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 grupo, metabolismo lipídico, no, formación de ácidos biliares, acá vamos a parar. Formación de ácidos biliares, podrás poner en amarillo todo eso, formación de ácidos biliares. Pintalo de eso. Miren, amarillito, eso es amarillo. Fíjense, la bilis está compuesta por un montón de sustancias, entre esas los ácidos biliares, que surgen a partir del colesterol malo, colesterol dañino. No, qué dañino, pará, hay colesterol dañino y hay colesterol que es muy importante porque genera estos ácidos biliares que cumplen con la función de facilitar la digestión de la enzima del páncreas, lipasa pancreática. Entonces, los ácidos biliares, glicocólico, taurocólico, quenodesoxicólico, etcéterocólicos, van a generar que se emulsione la grasa en el duodeno yeyuno. Y ahí sí la lipasa pancreática va a poder desdoblarlo y generar el ingreso de esos ácidos grasos. Pero al ingresar el ácido graso, fíjense en las últimas palabritas de ese párrafo, ingresa el calcio, ingresa el magnesio, ingresan los lípidos, las vitaminas liposolubles, que eran A, D, E y K. Entonces, fíjense que estamos generando, a partir de una buena eliminación de bilis, la digestión que está realizando las enzimas pancreáticas, que son las lipasas. ¿Qué va a pasar con todo esto? Con todo esto que se absorba calcio, magnesio, vitamina, van a ir a parar al hígado. Fíjense en el de abajo, depósito de minerales, cobre, hierro, magnesio, calcio, todo esto. Entonces, ¿qué hacía la mamá nuestra, la abuela? Ustedes hoy van y dicen, ¿me das un farmatón? ¿Me das un no sé cuánto, 2500? ¿Y qué se compran ahí? Vitaminas, calcio, magnesio, minerales, bla, bla, bla. Antes nos encajaban a las 10 de la mañana un bife de hígado. Porque ¿qué teníamos ahí? Y teníamos glucógeno, teníamos vitamina A, D, bla, bla, todo esto. Entonces, imagínense cómo podemos también ingerir, al consumir un hígado, todos los medicamentos que se le ponen a los animales. Entonces, cada vez que se pone un medicamento a un animal, decimos 15 días posteriores a la inyección de los medicamentos, o más a veces, no deben ser ingeridos por las personas, tampoco por otros animales. ¿Por qué? Y porque estamos comiendo un hígado con el depósito de toda esa sustancia que está el hígado mismo tratando de eliminarlas a través de la bilis. Ahora sí, vamos un cachitín más arriba, por favor, Mati. Ahora sí, entonces, más o menos ya estamos entendiendo lo que es el hígado. Fíjense, el hígado produce proteínas.
Bueno, la primera acción desintoxicante, les dije, ya saben, tomamos antibióticos, antiparasitas, todo eso. Más la bilirrubina que se genera, que bueno, no tenemos tiempo de darlo, pero la bilirrubina se elimina por el hígado. La bilirrubina es amarilla. Y si estamos con una hepatitis, nos ponemos todo amarillo porque no hay forma de eliminarla. Bueno, función desintoxicante. Desintoxicante, ¿de quién? Del organismo, a través de la bilis. Función proteogénica. Si yo le doy aminoácidos a este laboratorio, me genera un montón de proteínas. Una de esas, fíjense, el fibrinógeno, que lo conocemos, y muchas de las proteínas que intervienen en la coagulación. O sea que si yo tengo problemas en el hígado, secundariamente voy a tener problemas de ¿qué? De coagulación. Si la sangre no coagula, busco en el hígado, me encuentro destruido a veces, con una cirrosis hepática. Entonces voy, fíjense, analizando una cosa, la otra, y me estoy dando cuenta de que el hígado es el generador de todo esto. A su vez hay proteínas transportadoras como la de hierro, etc. ¿No? Lo dejamos ahí. Función, formar proteínas. Después, depósito de glucógeno. Creo que viene ahora. Bueno, depósito de glucógeno. ¿Qué quiere decir depósito de glucógeno? Porque ahí tienen dos. Fíjense, glucógeno, génica y glucogénica. O sea, o genero glucógeno o genero glucosa. O sea que o lo deposito cuando no lo necesito, cuando no necesito glucosa la deposito, o a través del desdoblamiento de ese glucógeno genero glucosa para liberarla al medio. Bueno, la otra es el metabolismo lipídico, funciona también, vieron que a partir del colesterol, ácidos biliares, etcétera, etcétera. Bajamos entonces, fíjense en todas las funciones que cumple, y vamos a ver que la bilis es un líquido alcalino, está muy concentrada, todo lo que dijimos, y va a eliminar a través de ella no solo las sales biliares, que son las importantes para la emulsificación de las grasas, sino que también va a eliminar por pH alcalino electrolitos. Por un lado, la bilis ayuda a la digestión y por el otro me ayuda a mí, profesional, para entender si la materia fecal está bien o mal, porque la bilis le da el color a la materia fecal. La bilis es el color oscuro, verde oscuro, ¿sí? Entonces, la materia fecal va a tirar a ser verde, pero también está comiendo pasto. Ahora, si yo saco bilis de esa digestión, las bilis se tornan claritas, que se denominan acólicas, no tienen color, y cuando hay un problema hepático, porque el hígado no funcionó bien y no se secretó bilis, la materia fecal es clarita. Entonces, acuérdense que si yo les digo hay que aprender a leer la materia fecal, es porque esa materia fecal nos está dando directamente cómo está funcionando el hígado. Si yo en la materia fecal tengo grasa, que se ve, la materia fecal grasosa, se ve brillosa, brillante, es porque ¿qué está pasando acá? O no hay bilis, que estaría blanca, o bien hay bilis, pero no hay lipasa pancreática, entonces me está dando un proceso digestivo, acá hay una inflamación de alguna de estas dos glándulas anexas. Entonces me dio el color, me va a dar, sería el olor, pero no es así. En realidad lo que va a dar es ausencia de putrefacción. Si no hay bilis, la materia fecal se pudre. Por lo tanto, la bilis lo que hace es mantener a raya las bacterias anaeróbicas, que son las que dan el olor fétido de la materia fecal. La materia fecal del rumiante tiene que tener olor herbáceo. Yo voy a un piloto o a revisar un animal y la materia fecal es horriblemente olorosa, es porque está fermentada. Entonces, miércoles, acá tenemos un problema hepático. ¿Correcto? Bueno, en cuanto a la inervación, es exactamente lo mismo que veníamos hablando, vago.
¿Y qué más tenemos? Nada más, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Así que, entonces, antifermentativa, le da el color. Cuando hay bilis, la materia, lo que provoca es movimientos intestinales. Si ustedes van a la farmacia y compran algún digestivo, ¿me das un digestivo? Bueno, te pueden dar sales o te pueden dar pastillas con bilis disecada de bovino. Es una bomba, eso, espectacular, con enzimas pancreáticas, es espectacular. ¿Qué estoy haciendo? Mejorando la digestión, mejorando la digestión. Bueno, abrimos el micrófono, chicos, a ver si tienen alguna pregunta. Creo que terminamos todo lo de aparato digestivo. Vamos, las preguntitas, quiero verlos, escucharlos. Todo quedó re claro, recontra claro. ¿Cómo andan, chicos? Que les veo la carita, dos nada más. Los demás que están guardados, están en las camas, ¿qué están haciendo? Está lloviendo. Acá está lloviendo muchísimo, ahí no sé. Yo estoy merendando, profe. Acá en Merlo no llueve nada. ¿Estás qué? Merendando. ¿Vieron que alguna ventaja tiene esto de estar en virtual? Sí, bueno, pero son más desventajas que ventajas. ¿Te parece? Sí. Bueno, la de hoy fue una desventaja, porque se me actualizó la computadora en el momento que no tenía que actualizarse. Estaba todo listo para salir de las gateras y ¡pac! Bueno, ¿preguntas? Qué caritas, mis ayudantas, Había alguna duda con el tema del parcial que estaban preguntando, pero no sé. Uy, el tema del parcial, qué lindo. ¿Qué pasa con el parcial? ¿Están asustados? ¿Qué Fecha pasa con el y parcial? modalidad, preguntaron. Y el parcial va a ir el día viernes siguiente, el viernes siguiente al del práctico, no podemos hacerlo antes. Pero, la consideración sería la siguiente, como estamos a fin de año y tienen parcial de todo lo habido y por haber, ahora nos fijamos la fecha, este viernes, mañana no, el viernes que viene tampoco, el otro viernes, creo que cae 18 me parece. Fíjate, María, a ver, 18. Sí, 18. Ese viernes 18. 18. Este viernes 18. Pero ese viernes 18, profesor, yo tengo parcial de grafología, no sé qué, y bueno, lo harán otro día, no hay problema, vamos a hablar, algo vamos a hacer. Porque si no terminamos de tomar o de recuperar a fin de año, no importa, seguiremos